Buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues vamos a arrancar el día de hoy con lo que es nuestra clase de el libro de Romanos. Ya hemos avanzado algo o bastante con respecto al libro, y lo que hoy nos corresponde hacer es revisar esta última parte de aplicación que el apóstol San Pablo hace acerca del tema de la justicia de Dios. Como vimos en la clase pasada, eh, el apóstol San Pablo lo que hizo después de haber explicado todo lo que tenía que ver con esa doctrina tan hermosa de la justificación por la fe, el apóstol San Pablo nos lleva a una serie de aplicaciones. Y precisamente en el capítulo número 12 Pablo empezó indicando que lo primero que tiene que suceder es que cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal, se hace necesario que nosotros hagamos una entrega de nuestra vida a Él. ¿Verdad? Es cuando el apóstol San Pablo empezaba diciendo que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero no solamente Pablo hace eso, sino que también empieza a darnos toda una directriz de, de responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos hacia la gente que nos rodea. Después de que Pablo habló de la necesidad de entregar nuestra vida, el apóstol San Pablo va a empezar a enfocarse en áreas muy particulares de la vida y que tienen que ver básicamente con lo que es nuestra responsabilidad social, vamos a llamarle de esta manera, ¿no? Como cristianos nosotros tenemos ciertas responsabilidades que debemos de cumplir hacia la gente que nos rodea. Y la primera de estas responsabilidades que Pablo va a tocar tiene que ver con nuestra responsabilidad hacia las autoridades que, que nos dirigen. Así que vamos entonces a ver cuáles son las responsabilidades a las que Pablo hace referencia en esta sección. Vamos a observar que Pablo va a hablarnos de 5 diferentes áreas en donde debemos nosotros de estar al tanto, 5 áreas que nosotros debemos de cuidar para manifestar de esta manera, ¿no? Que somos personas que hemos sido justificadas por el Señor, que somos personas que hemos sido santificadas por Él y que somos personas que estamos día tras día creciendo en nuestra fe. Entonces, vamos a ver cómo es que Pablo empieza tratando estos temas, ¿no? Repito, desde el capítulo 13, 1 hasta el 15, Pablo va a estar tocando precisamente esa temática de la responsabilidad social que tenemos como cristianos. Vamos a ver si podemos ver todas estas, ¿no? En primer lugar, lo que Pablo hace es decirnos que como cristianos nosotros debemos de aprender a someternos a las autoridades gubernamentales. Quizá esto para algunos de nosotros sea un poco difícil debido a nuestra posición política. Sabemos que por la manera en que nosotros percibimos a las autoridades, percibimos al gobierno, obviamente nosotros tenemos una posición que queremos mantener, y en ocasiones cuando las autoridades no son de la posición nuestra, pues nos sentimos inconformes y sentimos que no podemos hacer lo que la autoridad nos dice. Sin embargo, Pablo empieza a mostrarnos que nosotros como creyentes, en primer lugar, debemos de estar sometidos a las autoridades. Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
Cuando leemos este pasaje, nos olvidamos en ocasiones la situación que Pablo estaba viviendo en su tiempo. Si ustedes recuerdan, Pablo estaba viviendo una época donde el emperador era un enemigo constante de las autoridades. Perdón, de la iglesia, ¿no? El emperador Nerón estaba persiguiendo a la iglesia, incluso el mismo apóstol San Pablo estaba prisionero por causa de la fe, y fue la misma autoridad a la que Pablo dice que debía sujetarse, fue la autoridad que lo mandó matar, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a reflexionar que nosotros como cristianos lo primero que tenemos que aprender a hacer es someternos a esas autoridades que Dios ha puesto. Recordemos que las autoridades no son puestas por el pueblo, aunque vivamos en un marco democrático, debemos reconocer que Dios tiene autoridad sobre las autoridades y tiene autoridad sobre los pueblos, y Dios coloca a las autoridades de acuerdo con su voluntad. No debemos olvidar entonces que, como dice aquí el pasaje en el versículo 2, que del que se opone a la autoridad se está oponiendo a lo establecido por Dios, se está resistiendo a Dios, y obviamente van a estar acarreando condenación sobre uno mismo, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que nosotros debemos de aprender a hacer es someternos a las autoridades que Dios ha puesto para nuestro bien. En segundo lugar, Pablo nos está diciendo que los magistrados que Dios ha colocado en este mundo tienen una razón de ser. Están puestos en este mundo, ¿para qué? Están puestos en este mundo precisamente para guardar el orden. Y uno de los detalles que, como Pablo lo explica, ¿no?, es el hecho de que ese orden en ocasiones se tiene que guardar, infundiendo temor, o sea, castigando al malo, y de manera que las personas piensen dos veces en lo que tienen que hacer. Por eso Pablo nos dice que en esa sumisión a la autoridad nosotros debemos de hacer lo que es bueno, y de esta manera, dice Pablo, tendrás alabanza de las autoridades. ¿Por qué? Porque la autoridad es un servidor del bien de Dios para nuestro bien. Así que pues no caigamos en el error de juzgar a la autoridad simplemente porque no corresponde a nuestra línea política, ¿no? Debemos nosotros recordar que la autoridad es una autoridad que Dios ha puesto. Así que por medio de esto Pablo nos está entonces exhortando a sujetarnos a las autoridades, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Pues porque Dios los ha puesto. Y si la autoridad establece, por decirlo, y Pablo habla aquí de pagos, ¿no?, lo que nosotros conocemos ahora como impuestos, si la autoridad ha establecido cierto tipo de impuestos que debemos de pagar, pues hagámoslo, ¿sí? Por eso pagamos nuestros tributos, ¿verdad? Y la autoridad tendrá que rendirle cuentas a Dios de lo que hace con esos tributos, con esos impuestos, ¿no? Entonces no debemos nosotros de tener deudas hacia las autoridades. Al contrario, debemos nosotros de ser respetuosos en todo lo que la autoridad nos mande. El segundo área de aplicación que Pablo nos muestra es precisamente esta área en donde el apóstol Pablo nos dice que nosotros también debemos de enfocarnos en nuestro prójimo, en los hermanos, en la gente que está a nuestro derredor. Y Pablo, pensando en que algún día vamos a estar en la presencia de Cristo, en el famoso tribunal de Cristo, nosotros debemos de empezar a tratarnos entre nosotros con amor. Pablo nos recuerda que para poder nosotros cumplir la ley,
pues se requiere de amor, porque el resumen de toda la ley es precisamente el amor. Nosotros recordamos cuando al Señor Jesucristo se le hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Y entonces el Señor Jesucristo contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y después dice, y el segundo es amarás a tu prójimo. Entonces, la segunda perspectiva que Pablo nos da, después de decirnos que debemos nosotros de ser respetuosos con la autoridad, Pablo nos dice que nosotros debemos de empezar a crear nexos de amor entre nosotros mismos. Sí, nuestra relación hacia la gente debe caracterizarse precisamente por ese amor que Cristo manifestó en la cruz del Calvario. ¿Por qué tiene que ser esto? Bueno, Pablo nos dice que esta vida de pureza, de amor, nace precisamente de saber que tenemos un futuro cercano, ¿sí? Pablo dice en el versículo 11, conociendo el tiempo que es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, cada día nos acercamos más a nuestro encuentro con el Señor. Es una bonita metáfora para hablar de la muerte, ¿no? Es decir, cada día nosotros nos acercamos más y más hacia nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Es por eso, dice Pablo, que debemos aprender a desechar todas las obras de las tinieblas, a vestirnos de luz, a andar honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas ni envidias, sino que debemos aprender a vestirnos de Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Acuérdense que Pablo acababa de hablar en el capítulo 12 de nuestra entrega, de no proveer para que nuestra carne sea satisfecha, sino buscar satisfacer a Dios. Así que Pablo nos habla de una vida pura, una vida que se caracteriza, como dijimos hace un momento, de amor, pero también una vida que se caracteriza por una búsqueda de pureza constante en nuestra vida. Y también Pablo nos da un tercer consejo. En capítulo 14, versículos 1 al 12, Pablo dice que nosotros debemos aprender a tratarnos entre nosotros y especialmente aquellas personas débiles en la fe. ¿Qué es una persona débil en la fe? Una persona que es débil en la fe es una persona que no ha podido crear una convicción sobre ciertos temas. Por ejemplo, en la actualidad nosotros podríamos estar hablando de temas diversos, por ejemplo, de doctrinas, de que si la salvación se pierde, no se pierde, de que si los dones espirituales son estos o son aquellos, o de que si puedo tomar vino o no puedo tomar vino, sobre qué música escuchar y qué música no escuchar, qué manera de vestir o qué forma no de vestir. Todos estos detalles muchas ocasiones lo que hacen es provocar que gente se sienta mal. ¿Por qué? Porque no tienen una convicción formada sobre estos puntos. ¿Qué es lo que debemos entonces nosotros hacer en este caso cuando nos topamos con gente que no tiene todavía convicciones firmes? Bueno, en primer lugar, lo que Pablo nos dice es que debemos tratarnos, debemos recibirnos, pero no para juzgar o para contender por las opiniones. ¿Sí? Una cosa es que alguien llegue y te haga una pregunta: oye hermano, ¿tú qué piensas acerca de ir al cine? ¿O tú qué piensas acerca de ir a una boda de alguien que se va a casar en una iglesia católica? Si la persona te hace la pregunta es porque no tiene una convicción, ¿sí? Lo que no debemos hacer es empezar a pelear sobre las opiniones. Tú puedes dar tu opinión y traerlo
a lo que es una convicción, puedes ayudarlo. Lo que no podemos hacer es empezar a armar un pleito precisamente porque uno piensa de una manera y otro piensa del otro, ¿no? Pablo dice, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para tu propio Señor estás en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, Dios es el que va a trabajar en él y le va a dar la convicción necesaria. Entonces, ¿cómo tratar con estas personas que no han formado todavía un criterio o que tienen un criterio completamente opuesto al nuestro? Bueno, Pablo nos dice que debemos aprender a ser tolerantes y a no contender sobre las opiniones. Recuerden, se pueden parecer opiniones muy bíblicas, pero el punto es que no debemos hacer pleito de estas opiniones. Debemos entonces recibir a la persona sin juzgarlo sobre sus convicciones. Porque si saltamos al versículo número 7, Pablo nos da la pauta y nos dice por qué no debemos juzgar sobre convicciones. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? Entonces, esa es una lección grande que Pablo nos da. Nuestras convicciones nosotros las vamos armando. ¿Por qué? Porque queremos servir al Señor. Y si mi manera de servir al Señor es diferente de la tuya, no tenemos por qué entonces entrar en juicio sobre estas convicciones. Entonces, Pablo nos dice que evitemos entonces juzgar a las personas. ¿Por qué? Pues porque nosotros simplemente vamos todos a estar delante del trono de Dios dando respuesta a lo que hicimos o dejamos de hacer. Por eso Pablo termina esta sección diciendo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Fíjense que cuando tenemos diferentes convicciones o tenemos diferentes perspectivas, generalmente caemos en el punto de juzgar o de menospreciar a las personas que no piensan como nosotros. Pablo nos dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Estamos sirviendo al Señor, lo estamos sirviendo con nuestra conciencia, pero todos vamos a llegar delante de ese tribunal de Cristo. Y es allí donde el Señor Jesucristo premiará todo lo que nosotros hayamos hecho. Pablo cita precisamente este pasaje que dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos, tarde o temprano, vamos a llegar delante de la presencia del Señor. Y vamos nosotros entonces a rendirle cuentas de nuestro ministerio, de nuestra administración. Le vamos a decir al Señor qué fue lo que hicimos y por qué lo hicimos. Y será el Señor quien va a juzgar todas estas cosas. Así que el consejo que Pablo nos da cuando tenemos personas que están pensando diferente de nosotros, o personas que aún no han creado su propia convicción sobre problemas determinados, pues es que no entremos en discusión, no entremos en pleito con ellos, ¿verdad? No los juzguemos ni tampoco los menospreciemos. Si ellos piensan diferente de nosotros, pues démosle gracias a Dios, porque ellos en esta forma están buscando servir al Señor con una limpia conciencia. Y entonces si nosotros entramos en pleito, lo que estamos haciendo es confundir a las personas y también no estamos actuando con amor como Pablo nos había dicho. La cuarta área de aplicación
que el apóstol San Pablo nos deja es el hecho de aprender nosotros a no ponernos tropiezo. En el capítulo número 14, versículos 13 al 23, Pablo habla precisamente de esta responsabilidad. Debemos tener mucho cuidado de no poner tropiezo por convicciones que hagan caer. Dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Es decir, algunas de las ocasiones podemos actuar de manera muy liviana y despreocupada porque decimos, bueno, es mi convicción y así como yo no juzgo, no me deben de juzgar a mí. Bueno, Pablo nos está diciendo, cuidado, no es así tan simple, ¿verdad? Si tú tienes una convicción, cuida que a través de esta convicción tu hermano no caiga, ¿sí? Muchas ocasiones hemos escuchado esa famosa letanía, ¿no? Mira lo que está haciendo y va a la iglesia y dice que sirve en la iglesia. Sabemos que tenemos libertad, pero la gente en muchas ocasiones no entiende. Entonces, cuando nosotros entremos a estas actividades que pueden ser conflictivas para algunos hermanos, tengamos cuidado. Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, tú puedes, como el apóstol San Pablo, ¿no? Decir, no hay nada inmundo. ¿Sí? No hay nada inmundo, no hay nada que nos dañe, no hay nada que nos acredite. Pero el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, si yo actúo haciendo lo que para esta persona es impropio, yo estaré haciéndolo caer. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo duda. Entonces debemos de tener cuidado de nuestra libertad. Recuerden ustedes que la libertad de cada uno de nosotros termina cuando empieza el del otro. Y si el otro no tiene esa libertad para hacer lo mismo que yo hago, debemos de tener cuidado en qué estamos haciendo. Por eso Pablo dice que no debemos poner tropiezo con nuestra libertad, sino que lo que debemos nosotros priorizar es el amor hacia los hermanos. Pablo dice, pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas pues que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Sí? No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces que Pablo nos está diciendo que nosotros en nuestra libertad debemos de vivir una libertad que se caracteriza por el amor a los demás. Entonces, no poner tropiezo, sino contribuir a la paz y a la edificación. Pablo dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, y no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Entonces, ten cuidado, busca de qué manera puedo yo actuar con toda la libertad, con toda mi convicción, para no ofender a las personas que no tienen esa misma convicción. Pues debo de buscar siempre la paz y la edificación de los hermanos. Finalmente, el apóstol San Pablo nos lleva a la quinta responsabilidad que como cristianos tenemos hacia las personas débiles. Pablo nos dice que nosotros debemos empezar a pensar como imitadores de Cristo y debemos edificarnos mutuamente, ¿no? Si seguimos este consejo, vamos a darnos cuenta de que la vida cristiana puede desarrollarse mejor.
Pablo dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues si mi hermano tiene una convicción y yo pienso que no es una convicción correcta, yo debo de aprender a soportarlo, ¿sí? Debo de aprender a sostenerlo y no provocarle conflictos. Entonces, lo que debemos hacer es actuar como imitadores de Cristo, ¿sí? Hacer lo que sé que le va a edificar, no agradarme a mí, sino ayudarlo a Él para que agrade con su vida al Señor. Entonces tengo como imitador de Cristo que aprender a recibir a aquellas personas. Al final del pasaje, en el versículo 7, el apóstol Pablo dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? Pues pensar lo que Cristo haría. Cuando nosotros vemos la vida de Cristo, nos encontramos como el Señor Jesucristo se confrontó en muchas ocasiones con gente que pensaba o no tenía una convicción correcta. El Señor Jesucristo abrió los brazos y los recibió, ¿sí? Cuando hubo necesidad de enseñar lo que era la verdad, Cristo lo hizo. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros, ¿no? Llenarnos de todos esos atributos de Dios como la consolación, la paciencia, para que unánimes podamos glorificar a Dios y recibir a los hermanos, aunque tengan una convicción diferente a la nuestra o no hayan creado una convicción. Pablo así va a terminar entonces mostrándonos la importancia de una vida enfocada en Cristo. Nosotros debemos vivir como imitadores de Cristo. Pablo dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. ¿Qué es lo que buscamos cuando nosotros aceptamos a una persona que tiene una convicción débil o que tiene una idea diferente de la nuestra? ¿Qué es lo que logramos cuando nosotros no juzgamos, no criticamos, no hacemos pleito de todo esto? Bueno, lo que estamos haciendo es hacernos siervos de ellos para mostrar la voluntad de Dios. Dice: para confirmar las promesas esas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Entonces, si ustedes se fijan, Pablo está diciendo: aceptar a los débiles nos ayuda para mostrar la verdad de Dios, nos ayuda para confirmar las promesas de Dios y nos ayuda para que la gente glorifique a Dios. Por eso cita nuevamente Pablo el Antiguo Testamento cuando dice: por tanto yo te confesaré ante los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza, dice Pablo terminando, os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza para el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, observen ustedes, aquí Pablo nos ha dado por lo menos 5 diferentes consejos, ¿no? Si vamos nuevamente atrás, voy a ir rapidito aquí para repasarles, ¿no? Lo primero que Pablo nos dijo es que como cristianos debemos de aprender a someternos a las autoridades, porque las autoridades fueron puestas por Dios. En segundo lugar, Pablo nos dice que a la luz de nuestro futuro debemos de aprender a amar a nuestro prójimo, porque el amor es quien resume toda la ley. Después, en el capítulo 14, Pablo nos dice que debemos aprender a recibir a quienes son débiles en la fe y no juzgarlos, esos hermanos que aún están trabajando con sus convicciones.
debemos de ayudarlos, y también no debemos de poner tropiezo a la gente con nuestra libertad, con nuestra convicción, sino que debemos de aprender a ayudar a la gente a crecer. Y debemos entonces también, por último, dice Pablo, imitar la actitud de Cristo hacia las personas débiles. Cristo se hizo servidor de ellos para que ellos pudieran servir y glorificar a Dios. Como todo, pueden ustedes observar entonces, Pablo nos ha llevado a enseñarnos que si yo soy justificado por el Señor, si yo fui justificado por el Señor y yo estoy en un proceso de desarrollo cristiano, yo debo de pensar bien lo que estoy haciendo con mi vida, y debo de preocuparme por ayudar a las personas que están a nuestro derredor. Bueno, pues terminaremos ya este estudio de Romanos, así que les invito a conectarse nuevamente para poder terminar ya nuestro estudio del libro de Romanos. De mi parte, gracias hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Bendiciones.